Comenzamos el tema 2 con el problema de la heteroscedasticidad en la perturbación aleatoria y vamos a adentrarnos ya en la especificación, en encontrar, ¿no?, cuál sería la forma de la matriz de covarianzas de U cuando tenemos este problema, ¿no?, para poder estimar polinomios cuadrados generalizados, etcétera. Entonces, este va a ser una cuestión central, y para poder conocer esta cuestión, pues pues habrá que ver qué significa esto de la heteroscedasticidad, qué formas puede adoptar, etcétera. Os recuerdo que estamos en el tema 2 dentro del primer bloque, que está dedicado pues a tratar los problemas o la casuística de la perturbación aleatoria. Y como digo, pues al ser este uno de los incumplimientos del modelo básico, pues bueno, pues vamos a seguir un esquema similar al que seguíamos en Econometría 1. Para estos casos hablaremos en primer lugar de qué es la homoscedasticidad y por tanto pues qué es lo contrario, qué es la heteroscedasticidad, cuáles son las causas de que se produzca esta situación en la perturbación aleatoria, cuáles son las consecuencias, cómo se puede contrastar, cuáles son los contrastes y por último pues la solución. La solución va a ser estimar por mínimos cuadrados generalizados, pero no solo. En primer lugar, el concepto. ¿Qué es la homoscedasticidad? Realmente la homoscedasticidad, aunque la vemos aquí ligada a la perturbación aleatoria, pero en realidad es una propiedad de cualquier serie. Es decir, cuando hablamos de la homoscedasticidad, pues hablamos de una característica que puede tenerla pues cualquier variable económica, la variable de paro, o la variable, no sé, de las ventas de la empresa, o de los ingresos de un grupo de familias. Cualquier variable puede o no ser homoscedástica, ¿no? ¿En qué consiste esta propiedad? Pues consiste en la propiedad de que la varianza de esta variable por tramos de la misma, ahora lo veremos, pues permanece constante, o bueno, ya vamos a ver, más o menos constante, aunque no sea matemáticamente exacta o idéntica, pero bueno, se mantiene en unos niveles muy parecidos y sería cuasi constante, ¿no?, que es a lo que vamos. Si la serie en cuestión, la que vamos a analizar, es la serie de la perturbación aleatoria, sabemos que al ser inobservable, pues lo que vamos es a mirar o a fijarnos en los residuos de una regresión. Pues ¿cuándo se dice que la serie sería homoscedástica? Pues cuando todas y cada una de las n variables aleatorias que forman parte de esta distribución conjunta de la U, pues tienen una varianza constante. En Econometría 1 vimos que la U era un vector, n por 1, ¿no?, de n filas y una columna, y que en realidad cada una de esas filas, que sería U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, pues es a su vez una distribución de probabilidad, y por tanto para cada una de estos elementos de U sub 1, U sub 2 y U sub n era posible identificar una varianza, una media, incluso era posible que covariaran, ¿no?, y ver la covarianza o la correlación entre sí. Bien, entonces la propiedad de varianza constante lo que dice es que la varianza de la U, o la esperanza matemática de U al cuadrado. ¿Por qué de U al cuadrado? Sería de U menos la media al cuadrado. Bien, recordamos porque la media vale 0. Suponemos que el resto de hipótesis básicas se cumplen, ¿no? Bueno, pues cuando se cumple esta también, la de homoscedasticidad, pues vemos que la esperanza matemática de U al cuadrado, que siendo la media 0 sería la varianza de la U, pues es constante y la llamamos pues sigma cuadrado de U. ¿Qué pasa? ¿O qué quiere decir que sea constante? Pues quiere decir que la varianza o la esperanza matemática de U para el periodo 1, o para la observación 1 al cuadrado, es igual a la esperanza matemática de U sub 2 al cuadrado, etcétera, hasta la de U sub n al cuadrado, e igual a esta sigma cuadrado de U. ¿Y qué sería la heteroscedasticidad? Pues lo contrario. Lo contrario quiere decir que es posible pues que a partir de cierto momento o para un grupo de observaciones, pues las varianzas no sean las mismas. En el caso extremo, pues que sean totalmente diferentes. Entonces, no sé, que la varianza pues de la observación número 1, como veis aquí en la diagonal principal van las varianzas, se trata de la matriz de varianzas y covarianzas de la U. Bueno, pues que la sigma 1 pues no sea igual a la sigma cuadrado de la observación 2, ni sea igual a la de la 3, ni sea igual a la de la n. Entonces, para diferenciarlas, le ponemos el subíndice. En vez de ponerle un subíndice común, que es la U, porque es la varianza de la U, pues le ponemos 1, 2, 3 hasta n para indicar que los valores cambian. Es posible extraer, ¿no?, de esta matriz, ¿no?, pues un elemento común, ¿de acuerdo?, que la vamos a llamar pues esta varianza constante, ¿no?, sigma cuadrado de U, pero
aunque lo extraigamos, lo que quedaría en la diagonal principal ya no sería unos, quedaría algo diferente, ¿no? Y esta matriz, ¿no?, que está formada pues por una diagonal principal no nula y diferente, y el resto de términos cero, pues sería la matriz sigma. ¿Veis? Aquí vemos cómo sería la matriz sigma cuando solo hay problemas de heteroscedasticidad. ¿Por qué el resto son cero? Pues porque estamos suponiendo que solo tenemos este problema y por tanto, pues suponemos que no hay autocorrelación, que solo hay heteroscedasticidad. Entonces, si solo hay heteroscedasticidad, la matriz tendría esta forma. Y por tanto ya sabemos, pues más o menos cómo sería la matriz sigma mayúscula. De todas maneras, no sabemos mucho más. ¿Bien? ¿Por qué? Pues porque, claro, no sabemos exactamente a qué es equivalente o cómo se expresaría o cómo sacaríamos estos valores diferentes entre sí que están en la diagonal principal. Pero bueno, ya sabemos algo. ¿Por qué se produce esta situación? ¿Por qué se produce esta situación en cualquier serie y en particular en la de la perturbación aleatoria? Bueno, en la de la perturbación aleatoria, pues es, pues como hemos dicho tantas veces, pues mirar, si la perturbación aleatoria es como esa variable escoba que va recogiendo todo aquello que no está explícitamente considerado en el modelo, si tenemos una situación de especificación errónea, por ejemplo, la omisión de una variable, pues recordemos del tema anterior y recordemos de la econometría 1, ¿verdad? Esa variable importante y que no está va a parar a la perturbación aleatoria. Entonces, si esa variable importante y que no está tiene heteroscedasticidad ella, hemos dicho que la homoscedasticidad y la heteroscedasticidad son propiedades que las puede tener cualquier serie. Bueno, imaginad que la que falta tiene esa forma, que no tiene por qué ser un problema en sí mismo. El problema es cuando esta propiedad la tiene la perturbación aleatoria. Entonces sí es un problema. Ahora, que una serie sea heteroscedástica puede ser lo más normal del mundo. Claro, el problema es que sea la U quien sea heteroscedástica. ¿Por qué es un problema? Pues porque hemos supuesto que no lo es. Entonces, claro, como hemos supuesto que no lo es, pues entonces es un problema. Entonces, ¿qué pasa si yo me olvido de una variable que por su relevancia, por su importancia, ¿no?, pues va a tener fuerza o la va a hacerse notar dentro de la perturbación aleatoria, porque claro, si la he olvidado, insisto, estará dentro de la U, y que esa variable pues tiene una forma, tiene una propiedad que es la heteroscedasticidad, porque esa propiedad se le va a pegar, como esa boa que se come al conejo. Bueno, pues la boa tendrá forma de conejo, la perturbación aleatoria, que es como la boa, tendrá esa forma que es la heteroscedasticidad de la serie que falta. ¿Vale? Entonces, no es un problema la heteroscedasticidad en esa variable que falta, pero sí es un problema que la heteroscedasticidad, por culpa de esa variable que falta, se traslade o se pegue a la perturbación aleatoria. Ahí sí. Esa es una causa. Otra causa, pues es un poco derivada de esta, ¿no? Si yo tengo un cambio estructural y no lo trato adecuadamente, ¿no?, pues recordar cuando hacíamos el análisis exploratorio de los errores, no todo el mundo entendió bien ese análisis, ¿no? El análisis exploratorio de los errores lo que buscaba era un antes y un después. Si recordáis, en las gráficas de los errores, pero un antes y un después, ¿en qué sentido? Buscábamos valores como errores atípicamente altos, que me marcaran ese antes y ese después, porque yo lo que buscaba era que antes a lo mejor los errores fueran menores y que después fueran mayores o al contrario. Entonces, sí, los errores resulta que en una primera parte de la muestra pues son más pequeñitos, están como más cerquita del valor cero, y más allá de la muestra son más grandes. Pues claro, si esto quiere decir que la dispersión en torno a la media, que es cero, aumenta en la segunda parte de la muestra. Esto quiere decir que entonces las varianzas no son iguales, ¿vale? Entonces, el cambio estructural, si no se trata, ¿no?, pues se puede confundir, ¿no?, o puede esto, cuando se contrasta con un test de heteroscedasticidad, pues va a dar como problema de heteroscedasticidad, cuando a lo mejor, pues si se tratara previamente, ¿no?, pues se eliminaría ese efecto, porque el verdadero problema es el cambio estructural y no la heteroscedasticidad. Ya comentamos en econometría 1 que iba a haber una conexión entre estas dos propiedades, que una llevaba a la otra y la otra a la una. Recordar aquello de cuando uno ve la luna, piensas que es la luna la que brilla y no es verdad. Esa luz que tiene la luna es prestada porque es del sol. Entonces el verdadero problema, el test te da como que tienes un problema que es la heteroscedasticidad, pero en realidad es un problema reflejo de otro que está detrás, que no se ha tratado, que es el cambio estructural, o al contrario, a veces el test de Chow, el del cambio estructural, te daba significativo, pero no porque tuvieras un cambio estructural, sino porque tenías heteroscedasticidad. ¿Recordáis que el test de Chow solamente pues tiene sentido
solamente funciona bien como test de cambio estructural si previamente has eliminado un problema de heterostedasticidad, que era el verdadero problema. O sea, entonces a veces esas dos circunstancias se dan tan unidas que no es fácil, a veces tampoco, no es fácil saber cuándo es una y cuándo es otra, ¿no? Pero hemos de ser conscientes de que esta sería otra causa. Y por último, en los modelos de datos de corte transversal, nosotros no llegamos a hacer este análisis, pero recordáis de la práctica 1, de econometría 1, que todos teníais pues unos modelos un poco alocados, porque tampoco les hicimos mucho caso, era como para empezar, y que eran modelos de empresas. Entonces salían cosas muy raras, porque la variable endógena eran los beneficios. Entonces, bueno, pues había empresas que tenían grandes beneficios, otras que tenían muchas pérdidas. Entonces, claro, la variabilidad, ¿no?, el recorrido de la variable endógena era muy grande, porque claro, las empresas podían tener pues valores muy dispares, ¿no? Y ese recorrido, esa variabilidad, ¿no?, pues es lo que hace, ya lo veremos un poquito ahora con un ejemplo, ¿no?, que pueda, en términos de errores, los errores también van a tender a ser mayores o menores según el tamaño que tenga la variable endógena, porque recordar que los errores salen de la endógena. Los errores no son más que la diferencia entre el valor real y el valor estimado. Por tanto, no sé, si el valor real y el estimado se miden en miles de millones, pues los errores también se medirán en miles de millones. Y si el valor real y el estimado son tantos por ciento, porque has estimado con el @PCH, pues claro, los errores también tendrán forma de tanto por ciento. Entonces, claro, la forma, la escala de medida de la endógena, pues está totalmente relacionada o nos va a dar la forma de la unidad de medida de los errores. Entonces, esta dispersión en la endógena a veces provoca este problema. Una situación que se va a dar, o sea, tú aplicas el test y te va a dar luz roja, tienes el problema y tendrás que solucionarlo porque está ahí. El problema a lo mejor es causa solo de las unidades de medida. Vamos a ver que a lo mejor se puede mitigar o arreglar cuando esto es así, pero está ahí y hay que tratarlo. Vamos a poner un ejemplo en donde se ve esto. Suponed, por ejemplo, que tenemos un modelo muy sencillito en el que, no sé, el gasto de los hogares pues está en función de la renta disponible o de una variable de ingresos, ¿no? Y que tú, pues está ahí, pues nos va a indicar pues una muestra de una serie n de no sé, ponemos aquí 100 hogares, ¿no? Imaginad pues que se ha hecho una encuesta y entonces, bueno, pues se le ha preguntado a 100 hogares, pues no sé, cuánto ganan o cuál es su renta bruta o su renta disponible y cuánto se gastan al mes, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, aquí puede haber de todo. Fijaros, si por ejemplo en el eje de abscisas, en el X, pues ponemos la renta familiar, pues claro, habrá gente bastante pobre que esté como en un tramo 1 de renta y habrá gente pues muy rica que esté en un tramo 5. Y claro, bueno, de manera lógica y consiguiente, ¿no?, con sus diferencias, pero tendremos que la relación va a ser pues de signo positivo, claro, porque lógicamente aquellos que tengan una mayor renta o una mayor fuente de ingresos, pues claro, son aquellos que tenderán a gastar más. ¿Pero qué pasa aquí? Pues pasa que hay diferencias, porque claro, no todas las familias son iguales. Entonces es curioso porque, no sé, habrá familias, por ejemplo, con un nivel de renta pues muy elevado, que está aquí en el tramo número 5, pero que luego después, en términos de gasto, pues gastan casi lo mismo que otros hogares que están en un nivel de renta 2, ¿no? Entonces, pues claro, esto llama un poquito la atención, deberían de gastar más, ¿no?, conforme a su renta. Bueno, es que esto, pues claro, pues depende, deberían de gastar más, pero a lo mejor son gente muy ahorradora, o por algún motivo pues no les gusta gastar mucho, o al final el volumen de gasto pues bueno, es el equivalente a como si tuvieran una renta 2, pues porque el resto lo ahorran. Bueno, pues esto, claro, es muy digno y nosotros no podemos meter con ello, es la realidad, ¿no? Entonces, claro, la realidad lo que te está diciendo es que para aquellos que tienen un nivel de renta muy bajito, como si quieren vivir, tendrán que gastar, aunque solo sea en comida y en vestido, ¿no? Pues claro, pues el gasto que tienen es el gasto mínimo para sobrevivir, que está aquí. Y no se pueden pasar mucho, porque tienen la renta que tienen y tampoco pueden gastar por encima de sus posibilidades. Habrá algunos que gasten un poquito más, otros que gasten un poquito menos, pero todo como muy alrededor de mismo nivel. ¿Qué pasa con aquellos que ganan mucho más? Pues se pueden permitir el lujo de elegir y decir, bueno, pues habrá quien se lo gaste todo, ¿vale? Aquellos manirrotos que no sepan ahorrar, entonces ahí están aquí arriba, pero habrá quien, bueno, pues sea muy ahorrador, entonces gaste poco, ¿no?, o lo mínimo para sobrevivir y un poquito más, y entonces pues estén por aquí abajo. Si nos fijamos con estos círculos, hay una diferencia en la variabilidad, porque los círculos lo que nos están midiendo es la varianza, es decir, en términos medios, la distancia entre cada punto y pues el valor medio, ¿no? Entonces el valor medio vendría dado por la recta de regresión. Entonces, claro, la varianza que hay, pues aquí, en esta primera parte, ¿no? Además, fijaros, si os dais cuenta, la distancia entre cada punto y la recta es el error. Entonces, de alguna forma, con estos círculos lo que estoy midiendo es el tamaño del error.
de alguna forma, claro. Es una manera un poco así sui generis, muy visual, pero estamos viéndolo. Entonces, claro, el tamaño del error, estamos viendo que aquí, a la fuerza, pues es menor de lo que es aquí. Aquí yo, con esta recta de regresión, puedo estar cometiendo errores, pues en términos absolutos, pues mucho más grandes, pues porque, ya digo, pues haya gente que se salga muchísimo de lo que sería lo normal, que lo normal es la recta, ¿no? Tanto porque gasta mucho como porque gasta muy poco. Dicho de otra manera, los errores que cometo en los primeros tramos de la rente, que es la variable explicativa, pues van a tener menor dispersión o menor varianza que los errores que cometa pues con aquellas observaciones que tengan un valor de R, de la renta disponible, mayor. Entonces, parece como que el tamaño del error o la varianza del error depende de una variable explicativa, que es la renta. Así lo estamos viendo. O sea, estamos viendo que el círculo sería como la varianza del error, ¿no? El tamaño del error, la distancia entre el error y la media y el punto de regresión, que es el I gorro. Entonces, la I real es el punto, la I gorro, los puntos sobre la recta. Entonces, el tamaño del error, la varianza, por tanto, es menor en el primer tramo de la X que en el último. Es decir, va aumentando a medida que aumenta X. Está claro, la varianza del error, la variabilidad del error aumenta conforme aumenta X. Entonces, como que yo encuentro una relación causal, matemática, un poco rara, ¿vale? Pero ahí está, entre el error, la varianza del error, cuidado, y la explicativa del modelo. Bien, pues esto me va a dar la clave sobre cómo puede ser la matriz de covarianzas. Hemos dicho, aquí, el quid de la cuestión está en saber cómo es sigma mayúscula. Ya tenemos algo, y es que si solo hay heteroscedasticidad, pues el resto de valores van a ser ceros, y lo que va a cambiar es la diagonal principal, pero dijimos que tampoco sabíamos mucho más. Bueno, pues aquí vamos a dar, en este ejemplo, podemos dar un paso más, y decir, bueno, pues parece ser que la varianza, 1 sería pues el primer tramo, la primera observación, 2 las segundas, y hasta n la última, si 1, 2, 3, n, pues son niveles de renta, que van de menor a mayor. Está claro que la varianza que la varianza de estas observaciones va a evolucionar conforme a evolucionen los valores de R. Para valores inferiores, los primeros valores, pues tendríamos pues una varianza también de tamaño inferior, y para valores mayores una varianza de tamaño superior. Entonces, el poder encontrar una relación matemática y por tanto una expresión entre esa varianza del error, esa sigma cuadrado que va cambiando 1, 2, 3 hasta n, y la variable explicativa, es fantástico, porque yo la varianza del error no la conozco, pero la variable explicativa sí la conozco. Si yo conociera exactamente cuál es la relación o la función matemática, ya está, ya tendría mi incógnita, ya podría meterlo aquí, en la matriz, y ya podría estimar por mínimos cuadrados generalizados, y podría estimar pues todo aquello que vimos en el tema 1 y necesitábamos para poder estimar una serie de cosas. Necesitábamos esa sigma mayúscula, ¿no? Bien, pues veis la manera un poquito de aproximarnos. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta solución o cómo estamos llegando a esta solución? Sencillamente observando de qué tipo es la heteroscedasticidad y a qué variable parece que es debida. Aquí está el kit de la cuestión. Entonces, fijaros que, pues yo, como estaba comentando antes, ¿no? Pues la varianza no constante de la perturbación aleatoria y dependiente de cada una de las observaciones, ¿no? Pues se puede expresar en función de una explicativa, como hemos visto antes. Aunque a veces no es solo de una. El problema es, bueno, ¿y si fueran varias las culpables? ¿Es posible que sean varias? Es la primera pregunta que nos podemos hacer. Pues, hombre, claro que es posible. Además, aunque fuera solo una, las relaciones de tipo lineal, por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos comunes. En estos ejemplos lo que tenemos es, por ejemplo, pues que la variable culpable es una variable que llamamos, pues no sé, pues xj, ¿no? ¿Vale? Y que, bueno, pues en este caso vemos que el tipo de relación, ¿no? Que une la varianza del error con esta variable, pues no es lineal, ¿no? Sino que es cuadrática, o sea que no sería a más bx, ¿no? Sino a más bx más cx cuadrado. Entonces, pues claro, entonces, bueno, ¿y por qué no al cubo? Es decir, aquí empezamos ahora a asustarnos, porque claro, estamos viendo pues que hay distintas formas, incluso podría haber distintas variables y que haya dos variables, xj, xs, o sea, ya la cosa podría complicarse mucho. Es decir, hemos puesto un ejemplo aquí muy controladito, donde claro, es que es un modelo con solo dos variables, entonces pues como que no había más, y está muy claro, pues que la varianza va aumentando, pues conforme aumenta una variable, que es la única explicativa que hay, pero ya podéis imaginar que, bueno, la cosa luego no es tan fácil, identificar cuál es la variable que está provocando la heteroscedasticidad, si es una, si son varias, y ya todavía
que no se asuste nadie, pero a lo mejor la variable que la provoca no está ni siquiera dentro del modelo, ya al colmo, claro, o sea, es una variable que no está, pero que le está provocando, o sea, bueno, ya esto sería pues una complicación añadida, pero que es posible, entonces pues estamos viendo que el tema de la heteroscedasticidad pues no va a ser tan fácil identificarlo, pero por lo menos entrar en ello, ¿no? Fijaros, aquí es una manera de ilustrarlo, ¿no? Si tenemos homoscedasticidad, pues fijaros que se trata, en ordenadas tenemos el valor de la variable endógena, ¿no? Y en abscisas, en este eje que tenemos aquí, están los valores de la variable explicativa. Mirad, esta es la variable endógena, esta variable que está aquí, en este eje que está aquí abajo, o sea, el eje del plano, por así decirlo, es la Y, es la X, y arriba lo que tenemos es el tamaño del error, la frecuencia, el número de veces que se produce el error. Entonces, pues bueno, pues los errores, pues a lo mejor están todos agrupados, esta es la recta de regresión, ¿no? Pues si hay homoscedasticidad, pues quiere decir que pues los errores están más o menos cercanos, formando pues una normal, ¿no? Para distintos valores de la X. Pero, si tuviéramos heteroscedasticidad, tendríamos que la dispersión del error pues va cambiando. Por ejemplo, es más pequeñita para valores inferiores de la X, se va ampliando en dispersión, se va haciendo más platicúrtica, ¿no? Como veis, a medida que avanzan los valores de la X, y ya totalmente platicúrtica para valores de la X muy grandes, es decir, con una dispersión muy grande entre el valor mínimo y el máximo de los errores, ¿no? Esto es lo que pasa, por ejemplo, pues con la famosa ecuación que liga los salarios con el nivel educativo. Sabemos que el nivel educativo, esta es una variable que condiciona el nivel de salarios, no totalmente, pero sí, en términos generales así es. Entonces, claro, lo condiciona, pero no de la misma manera. Entonces, lo que va a pasar es que, bueno, pues unas personas que la X es el nivel educativo, pues que tengan un nivel educativo pues bajo, pues bueno, pues tendrán unos salarios, habrá quien tenga mucha suerte y tenga unos salarios más elevados, habrá quien tenga muy poca suerte y los tenga bajos, pero bueno, la dispersión estará más o menos en torno a la media. Pero ¿qué va pasando a medida que aumentamos el nivel educativo? Por ejemplo, gente que tenga un alto nivel educativo, que sean doctores, ¿no? O tengan muchos másteres o lo que sea. Claro, ahí el nivel de salarios pues aumenta mucho. O sea, puede haber gente que sean directores de empresa, gente que, bueno, que tenga un nivel brutal de salarios, y gente que tenga muy mala suerte y que el nivel de salarios sea muy inferior, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede con esta variabilidad en el error que cometo? Porque esta es la línea de regresión, en la distancia entre el valor real y el valor estimado, pues que aumenta. Esta variabilidad es el error. Entonces, bueno, estamos viendo que la variabilidad del error aumenta conforme aumenta el nivel educativo. Entonces, este es un caso como el de la renta de antes. Es un caso bastante sencillo donde podemos decir, pues mira, la varianza cambiante de la U, ¿no? Pues puede ser una función lineal, algo muy fácil. Vamos a decir que varía linealmente, este aumento que se da en los errores es un aumento lineal conforme aumenta el nivel educativo. Esto puede ser una fórmula matemática, una expresión, una función que nos ayude a conocer pues este valor de la varianza cambiante. Pero, como digo, la cosa luego no es tan fácil ni tan directa. Es posible que haya casos pues más complejos en donde esta relación no sea así. Las consecuencias ya las conocemos, son las mismas que vimos en el tema primero, ¿no? Porque el tema primero pues es un tema general, donde se habla del problema de heteroscedasticidad y o autocorrelación, si recordáis. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Las consecuencias es que no podemos estimar y quedarnos tan tranquilos por mínimos cuadrados ordinarios, porque si estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, aunque van a ser insesgados y van a ser consistentes, es decir, asintóticamente eficientes, pero pueden ser altamente ineficientes. Esta ineficiencia, que puede ser muy muy grande, recordar esa expresión tan tocha, tan larga, ¿no? en la matriz de covarianzas de los estimadores, pues es tan grande que no nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Y pensar que, bueno, pues esconder la cabeza debajo del ala. Esto nos llevaría a estimar por mínimos cuadrados generalizados, aunque tenemos que ser conscientes que esta solución va a ser una solución más eficiente que la anterior, pero tampoco 100% ineficiente. Es decir, van a seguir siendo ineficientes, aunque con un nivel de eficiencia mayor que MCO y por tanto preferible. O sea, hay casos en los que el nivel de heteroscedasticidad es tan agudo, tan fuerte, que bueno, hay que olvidarse de los mínimos cuadrados ordinarios porque no sirven para nada, ¿no? Luego también, por otro lado, sabemos que si estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, pues corremos el riesgo, claro, como la matriz de covarianzas real es mucho mayor, ¿no? que la que nosotros, la que el programa siempre calcula, pues una matriz de varianzas y covarianzas de la U,
como si estuvieras en el modelo básico, pero claro, sabemos que eso no es verdad. Habrá una distancia, ya lo veremos, entre lo que pasa de verdad y lo que el ordenador te calcula. Entonces tú puedes obtener unos valores para el test T, para el test F, hasta para el R cuadrado, pues que no sean realmente pues los que deberían de ser. Y podrías estarte engañando, porque ni siquiera los propios test que te analizan la validez del modelo funcionan correctamente, ¿no? Entonces, por todos estos motivos, por el hecho de que los residuos al cuadrado pues hay que calcularlos teniendo en cuenta la matriz sigma, pues yo no debería estimar por MCO, tendría que optar por una estimación de mínimos cuadrados generalizados, que implica a su vez conocer la verdadera forma de la matriz sigma mayúscula si queremos hacer una buena estimación.